8 ingenieros habían fracasado. 8 profesionales con títulos prestigiosos, experiencia internacional y reputación intachable no lograban explicar por qué la construcción de la nueva Torre Santander en Polanco, Ciudad de México, simplemente no avanzaba. Los cimientos se agrietaban misteriosamente cada semana, los materiales desaparecían sin explicación y los obreros renunciaban alegando malas vibras en el terreno. Pero cuando Lupita Morales, una empleada doméstica de 38 años, con apenas educación primaria, pisó ese lugar por primera vez para limpiar las oficinas temporales, algo extraordinario comenzó a suceder. ¿Qué sabía esta mujer humilde que los mejores cerebros de la ingeniería mexicana no habían descubierto? La verdad detrás de este misterio te dejará reflexionando sobre el verdadero valor de la experiencia y la intuición. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube, y esta te llegará al corazón. El arquitecto Rodrigo Santander, de 42 años, miraba por la ventana de su oficina en Mazarik con una mezcla de desesperación y furia contenida. Había invertido 15 años construyendo su reputación como el desarrollador inmobiliario más innovador de México. Sus torres en Monterrey, Guadalajara y Cancún eran íconos de modernidad y lujo. Pero este proyecto, el más ambicioso de su carrera, una torre de 60 pisos en el corazón de Polanco que llevaría el apellido de su familia, se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Habían pasado 8 meses desde que iniciaron los trabajos y apenas habían logrado excavar los cimientos sin que colapsaran misteriosamente. 3 ingenieros estructurales renunciaron alegando que el proyecto era imposible. Otros 5 fueron contratados sucesivamente, cada uno con teorías diferentes sobre suelos, niveles freáticos, vibraciones sísmicas, pero ninguno lograba resolver el problema central. Los cimientos se agrietaban sistemáticamente cada 7 días, como si una fuerza invisible los estuviera saboteando. Rodrigo era viudo desde hacía 4 años. Su esposa, Patricia, había muerto en un accidente automovilístico, dejándolo con 2 hijos, Sebastián, de 12 años, y Valentina, de 9. Desde entonces, había volcado toda su energía al trabajo, usando el éxito profesional como escudo contra el dolor. Sus hijos vivían prácticamente solos en la mansión de las Lomas, cuidados por una sucesión de nanas que nunca duraban más de 6 meses. Sebastián se había vuelto rebelde y distante, con problemas en la escuela. Valentina desarrolló una timidez extrema y pesadillas recurrentes. Pero Rodrigo estaba demasiado consumido por salvar su proyecto para notar que sus hijos se estaban desmoronando emocionalmente, tanto como los cimientos de su torre. Fue su secretaria, doña Beatriz, quien sugirió contratar a Lupita Morales. Mire, arquitecto, sé que está muy estresado con el proyecto. La oficina es un desastre. Usted no duerme. Los niños están solos en casa. Necesita a alguien que le ayude a organizar todo esto. Conozco a una mujer excepcional, Lupita. Trabajó para mi hermana durante 10 años. Es muy dedicada, honesta y tiene un don especial para resolver problemas que otros no ven. Rodrigo aceptó sin pensarlo mucho. Necesitaba desesperadamente que alguien mantuviera orden en medio del caos. Si esta mujer podía al menos organizar sus papeles, preparar café decente y mantener la oficina limpia, sería suficiente. Lupita Morales llegó un lunes lluvioso de octubre. Tenía 38 años, pero aparentaba más por las marcas que la vida había dejado en su rostro. Era una mujer de estatura mediana,
complexión robusta de tanto trabajo físico, manos callosas pero delicadas en sus movimientos y ojos café oscuro que parecían ver más allá de lo obvio. Vestía su uniforme de trabajo con dignidad, un vestido azul marino impecablemente limpio y zapatos cómodos pero bien cuidados. Había sido empleada doméstica desde los 16 años, cuando la pobreza extrema en su pueblo de Oaxaca la obligó a emigrar a la capital. Durante 22 años trabajó en casas de familias pudientes, aprendiendo no solo las técnicas de limpieza y cocina, sino también observando, escuchando, entendiendo cómo funcionaban las familias, qué las mantenía unidas y qué las destruía. Su propia historia personal estaba marcada por la pérdida. Se había casado a los 23 años con Miguel, un albañil trabajador y amoroso. Tuvieron 2 hijos, Carlitos y Rosita. Vivían modestamente en Iztapalapa, pero eran felices. Sin embargo, hace 3 años, Miguel y los niños salieron un domingo a visitar a la abuela en Puebla. Un tráiler perdió el control en la carretera y chocó de frente con su camioneta. Los 3 murieron instantáneamente. Lupita quedó sola, devastada, con deudas del funeral que le tomó 2 años pagar. Durante meses no pudo trabajar. Cayó en depresión profunda, contempló el suicidio, pero algo en ella, una fuerza que no podía explicar, la mantuvo viva. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para viudas en su parroquia. Lentamente, día a día, reconstruyó su vida. Aprendió que el dolor nunca desaparece completamente, pero se puede transformar en compasión, en capacidad de entender el sufrimiento ajeno, en deseo de ayudar a otros. Cuando entró a la oficina temporal de Santander Construcciones en la obra de Polanco, Lupita inmediatamente notó el caos. Planos enrollados por todas partes, tazas de café vacías acumuladas, ceniceros llenos aunque se suponía que no se permitía fumar, papeles importantes mezclados con basura. Pero más que el desorden físico, percibió algo más profundo, una energía de desesperación, frustración y miedo. «Buenos días», saludó con voz suave pero clara. «Soy Lupita Morales. Vengo a ayudar con la limpieza y organización». Rodrigo apenas levantó la vista de los planos que estudiaba obsesivamente por milésima vez. «Sí, claro. Doña Beatriz ya me avisó. Puede empezar por donde quiera. Solo no tire ningún papel sin preguntarme primero». Lupita asintió y comenzó su trabajo metódicamente. Primero abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Luego preparó café nuevo y llevó una taza a Rodrigo, quien la aceptó distraídamente. Comenzó a limpiar sistemáticamente, pero no de forma automática. Observaba cada detalle, los planos que mostraban los cimientos agrietados, las fotos de las fallas estructurales, los reportes técnicos con conclusiones contradictorias, las facturas de materiales. Y algo que llamó su atención poderosamente, una fotografía antigua en el escritorio de Rodrigo, donde aparecía sonriente con una mujer hermosa y 2 niños pequeños, todos felices en alguna playa. «Perdone que pregunte, arquitecto», dijo Lupita suavemente mientras limpiaba cerca del escritorio. «¿Son su esposa y sus hijos?» Rodrigo levantó la vista bruscamente, con expresión de dolor. «Era mi esposa. Murió hace 4 años. Lo siento mucho. Debió amarla profundamente». «¿Cómo lo sabe?» Lupita sonrió con tristeza. «Porque todavía mira esa foto con el mismo dolor en los ojos. Yo también perdí a mi familia. Mi esposo y mis 2 hijos murieron en un accidente hace 3 años». Rodrigo la miró realmente por primera vez, viéndola como persona y no solo como empleada. «Lo siento. No sabía. No tiene por qué saberlo. Solo quería que supiera que entiendo el dolor de perder a quien amas». Hubo un momento de silencio cómodo entre 2 personas que compartían el mismo sufrimiento invisible. Luego Lupita continuó su trabajo y Rodrigo volvió a sus planos, pero algo había cambiado en la atmósfera de la oficina.
Durante los siguientes días, Lupita transformó el espacio de trabajo. Organizó todos los documentos por categorías, limpió cada rincón, instaló un pequeño sistema para que el café estuviera siempre fresco. Incluso trajo algunas plantas que, según ella, ayudaban a limpiar el aire y la energía del lugar. Rodrigo comenzó a llegar más temprano a la oficina, no solo por el trabajo, sino porque el ambiente se había vuelto más agradable. Lupita siempre estaba ahí, callada pero presente, manteniendo todo en orden. Pero lo más significativo fue cuando ella comenzó a interesarse genuinamente en el proyecto problemático. Arquitecto, perdone mi ignorancia, pero ¿por qué los cimientos siguen rompiéndose?, preguntó un día mientras organizaba los planos. Rodrigo suspiró exhausto. Si supiera la respuesta, no estaría aquí rompiéndome la cabeza. 8 ingenieros diferentes han analizado el terreno. Algunos dicen que hay corrientes subterráneas que debilitan la estructura. Otros que el tipo de cemento reacciona mal con la composición química del suelo. Uno incluso sugirió que hay vibraciones del metro cercano que causan resonancia destructiva. Pero ninguna solución ha funcionado. Cada semana, exactamente cada 7 días, aparecen nuevas grietas. Lupita frunció el ceño pensativa. ¿Cada 7 días exactamente? Sí, es lo más extraño. Como un reloj. Los obreros están asustados. Dicen que el terreno está maldito. ¿Y qué había aquí antes?, preguntó Lupita limpiando la mesa mientras reflexionaba. Antes. Un edificio viejo de departamentos de los años 50. Lo demolimos hace un año. ¿Y investigaron la historia del lugar? Rodrigo se rió sin humor. Lupita, con todo respeto, soy ingeniero, no historiador. Los problemas de construcción se resuelven con cálculos, no con historias. Lupita no se ofendió. Tiene razón, arquitecto. Yo no entiendo de ingeniería. Pero en mi pueblo, mi abuela siempre decía que la tierra tiene memoria, que antes de construir algo nuevo hay que entender qué hubo antes. Rodrigo iba a responder sarcásticamente, pero algo en la seriedad de Lupita lo detuvo. ¿Qué propone? Déjeme investigar un poco. No perderá nada. Si no encuentro nada útil, simplemente seguiré limpiando. Pero si encuentro algo, tal vez ayude. Durante la siguiente semana, Lupita utilizó sus horas libres para investigar. Habló con vecinos ancianos del barrio que recordaban cómo era Polanco décadas atrás. Visitó la biblioteca pública y revisó periódicos viejos. Fue al archivo histórico de la delegación. Lo que descubrió fue perturbador. El edificio demolido había sido construido sobre lo que antes fue un orfanato católico de principios del siglo XX. Ese orfanato tuvo una historia trágica. En 1957, un incendio devastador mató a 23 niños huérfanos que dormían en el 3er piso. El edificio fue reconstruido como departamentos, pero los vecinos siempre reportaron fenómenos extraños: llantos de niños, pasos en los pasillos vacíos, sensaciones de tristeza inexplicable. Varios inquilinos a lo largo de los años se suicidaron o cayeron en depresiones severas. El edificio cambió de dueños múltiples veces porque nadie quería vivir ahí por mucho tiempo. Finalmente fue abandonado en los años 90 y permaneció vacío hasta que Rodrigo lo compró y demolió. Lupita presentó sus hallazgos a Rodrigo una tarde lluviosa. Había preparado café y organizado toda la información en una carpeta simple. Arquitecto, encontré algo que tal vez explique los problemas. Rodrigo tomó la carpeta escéptico pero curioso. Mientras leía, su expresión cambió gradualmente de incredulidad a reflexión profunda. Lupita, esto es información histórica interesante, pero no explica fallas estructurales concretas. Tal vez no de forma que los ingenieros entiendan, Lupita respondió calmadamente. Pero piénselo, 23 niños murieron aquí en forma trágica. Nunca hubo una ceremonia, un reconocimiento, nada.
Solo construyeron encima y trataron de olvidar. Los obreros sienten algo malo en el terreno. Usted mismo me dijo que renuncian alegando malas vibras. ¿Y si el problema no es solo técnico? ¿Me está sugiriendo que la construcción está embrujada? Rodrigo no sabía si sentirse ofendido o intrigado. No creo en fantasmas, arquitecto. Pero creo en el respeto, en la memoria, en honrar a los que sufrieron. Mi abuela decía que cuando hay dolor no resuelto en un lugar, ese lugar llora hasta que alguien lo escucha. Rodrigo guardó silencio por largo rato. Parte de él quería desechar todo como superstición absurda. Pero otra parte, la parte que conocía el dolor de la pérdida, que entendía que algunas heridas no sanan con el tiempo sino con reconocimiento, comenzaba a considerar que Lupita tal vez tenía razón en un sentido más profundo. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó finalmente. Hagamos algo por esos niños. Un memorial, una ceremonia, algo que reconozca que existieron, que importaron, que no fueron olvidados. Lupita, soy constructor, no sacerdote. No necesita ser sacerdote para ser humano, arquitecto. Solo necesita reconocer que antes de construir algo nuevo sobre dolor viejo, hay que sanar primero ese dolor. Rodrigo la miró con nuevo respeto. Esta mujer humilde con educación básica estaba mostrando una sabiduría que sus 8 ingenieros caros nunca demostraron. Está bien, organice lo que crea necesario. Yo lo financiaré. Lupita trabajó durante una semana coordinando una ceremonia memorial. Contactó al párroco de la iglesia cercana, quien aceptó realizar una misa especial. Investigó los nombres de los 23 niños muertos en el incendio a través de archivos parroquiales antiguos. Diseñó una pequeña placa conmemorativa, simple pero digna, con todos los nombres. Invitó a los obreros, vecinos, algunas monjas ancianas que habían trabajado en el orfanato décadas atrás. El día de la ceremonia fue un sábado nublado. Rodrigo llegó escéptico pero respetuoso. Se sorprendió al ver cuánta gente había venido, obreros con sus familias, vecinos ancianos con flores, las monjas llorando silenciosamente. Lupita había organizado todo perfectamente. La misa fue sencilla pero profundamente emotiva. El párroco habló sobre la memoria, sobre cómo los niños que mueren jóvenes necesitan ser recordados para que sus vidas breves tengan significado. Lupita leyó cada nombre lentamente, con respeto, permitiendo que cada uno resonara en el aire. Al final, todos colocaron flores en el lugar exacto donde estarían los cimientos centrales de la nueva torre. Rodrigo, sorprendido de sí mismo, se encontró llorando abiertamente. No estaba seguro si lloraba por los niños desconocidos, por su esposa muerta, por sus propios hijos abandonados emocionalmente o por todo junto. Después de la ceremonia, Lupita instaló la placa conmemorativa en el perímetro de la construcción, donde estaría visible permanentemente. Los obreros, que habían estado resistentes y temerosos, ahora trabajaban con actitud completamente diferente. Varios comentaron que el lugar se sentía diferente, más liviano, más en paz. Rodrigo ordenó reanudar los trabajos el lunes siguiente, sin mucha esperanza real de cambio, pero queriendo honrar el esfuerzo de Lupita. Lo que sucedió después desafió toda explicación racional. Los cimientos no solo dejaron de agrietarse, sino que el trabajo avanzó con fluidez extraordinaria. Los materiales que antes desaparecían misteriosamente ahora duraban exactamente lo calculado. Los obreros dejaron de renunciar y empezaron a trabajar con entusiasmo renovado. Los ingenieros, desconcertados pero aliviados, reportaron que todos los parámetros técnicos ahora estaban perfectos, sin explicación clara de qué había cambiado. En 3 meses avanzaron más de lo que habían logrado en los 8 meses anteriores. Rodrigo estaba asombrado. Una noche,
trabajando tarde en la oficina con Lupita organizando documentos, le preguntó directamente, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo que eso era lo que necesitábamos hacer? Lupita sonrió con su sabiduría tranquila. No lo sabía con certeza, arquitecto. Solo sentí que algo estaba incompleto, algo que necesitaba ser reconocido. Cuando mi familia murió, lo más difícil no fue el dolor en sí, sino que el mundo siguiera como si nada hubiera pasado. Como si Miguel, Carlitos y Rosita nunca hubieran existido. Necesitaba que alguien reconociera que habían vivido, que habían importado. Esos niños del orfanato necesitaban lo mismo. Solo necesitaban que alguien dijera, ustedes existieron, ustedes importaron, no los olvidamos. Es una lección que ningún ingeniero podría haber enseñado, Rodrigo admitió. A veces, la solución a los problemas más complejos es simplemente humanidad básica. Pero la transformación que Lupita trajo no se limitó a la construcción. Un día llegó a la oficina más temprano de lo usual y encontró a Rodrigo dormido en su escritorio, rodeado de planos y con aspecto terrible. «Arquitecto, ¿durmió aquí?», preguntó preocupada. «Me quedé trabajando tarde y simplemente me venció el sueño». «¿Cuándo fue la última vez que cenó apropiadamente o que durmió en su cama?». Rodrigo se rió sin humor. «Honestamente no recuerdo». «¿Y sus hijos? ¿Quién está cuidándolos?». «Tienen una nana. ¿Están bien?». ¿Están bien o solo están sobreviviendo?». La pregunta directa de Lupita lo tomó por sorpresa. «No entiendo a qué se refiere». «Arquitecto, usted perdió a su esposa. Es un dolor terrible, lo sé, pero sus hijos también perdieron a su madre. Y desde entonces también perdieron a su padre porque usted se escondió en el trabajo». Rodrigo sintió la verdad de esas palabras como una bofetada. «Yo los proveo. Tienen todo lo que necesitan». «¿Todo excepto a su papá?». Lupita no era grosera, solo directa. «Los niños no necesitan cosas, necesitan presencia. Necesitan saber que a pesar de que mamá murió, papá sigue aquí, presente, amándolos». Rodrigo enterró el rostro en las manos. «No sé cómo ser padre sin Patricia. Ella era la que sabía manejar las emociones, las pláticas, todo eso. Yo solo sé trabajar». «Nadie nace sabiendo ser padre», Lupita dijo suavemente. «Se aprende día a día, y se vale pedir ayuda». «¿Me está ofreciendo ayuda?». «Le estoy diciendo que sus hijos necesitan más que una nana, necesitan familia, y tal vez yo necesite lo mismo». Fue así como Lupita comenzó a trabajar en casa de los Santander, no solo como empleada doméstica, sino como presencia familiar. La primera vez que llegó a la mansión de las Lomas, quedó impactada por su tamaño y lujo, pero más por su frialdad. Era una casa enorme, llena de cosas caras, pero vacía de vida. Sebastián, de 12 años, apenas la saludó con un gruñido antes de encerrarse en su cuarto con sus videojuegos. Valentina, de 9 años, la observó desde las escaleras con ojos enormes y asustados, sin atreverse a acercarse. Lupita no forzó nada. Durante los primeros días simplemente estableció rutinas básicas. Preparaba desayunos nutritivos que dejaba en la mesa, aunque Sebastián generalmente los ignoraba y Valentina apenas probaba bocado. Limpiaba la casa metódicamente, pero también observaba. Notó que el cuarto de Sebastián estaba lleno de trofeos deportivos viejos, de cuando todavía jugaba fútbol antes de que muriera su madre. Ahora, todo estaba cubierto de polvo. El cuarto de Valentina tenía dibujos pegados en las paredes, todos de la misma temática. Una casa con 4 personas, 2 grandes y 2 pequeñas. Pero la figura femenina grande siempre tenía la cara borrada o tachada. Un día, Lupita preparó el desayuno favorito de Sebastián, según le había contado Rodrigo:
chilaquiles rojos con mucho queso y crema. Cuando el muchacho bajó y vio el plato, se detuvo sorprendido. ¿Cómo supiste? Tu papá me contó que te encantan. Pruébalos a ver si quedaron bien. Sebastián se sentó reacio pero hambriento. Tomó el primer bocado y sus ojos se llenaron de lágrimas. Saben igual que como los hacía mi mamá. Qué bueno que te gusten, cariño. Lupita no hizo gran escándalo del momento. Simplemente le sirvió jugo y se sentó cerca con su café. Después de comer en silencio, Sebastián preguntó: ¿por qué estás aquí? Papá ya contrató como 10 nanas y todas renuncian. Porque tu papá necesita ayuda y ustedes también. No necesitamos nada, estamos bien. ¿Seguro? Porque tu cuarto está lleno de trofeos de fútbol, pero ya no juegas. Tu hermana dibuja familias, pero siempre borra la cara de la mamá. Y tu papá duerme en la oficina porque no soporta estar en esta casa llena de recuerdos. Eso no suena a estar bien. Sebastián la miró con hostilidad. ¿Y qué sabes tú? Sé lo que es perder a la familia que amas. Perdí a mi esposo y mis 2 hijos hace 3 años. Todos murieron en un accidente. La hostilidad de Sebastián se derritió inmediatamente. ¿Todos? Todos. Mi esposo Miguel, mi hijo Carlitos, que tenía la edad de tu hermana, y mi hija Rosita, que tendría tu edad ahora. ¿Y cómo sigues viva? Yo a veces siento que también morí con mamá. Porque aunque duela horrible, hay razones para seguir viviendo, como cuidar a las personas que todavía nos necesitan. Ese fue el comienzo de la transformación de Sebastián. No fue inmediata ni mágica, pero Lupita fue paciente. Notó que el muchacho guardaba su uniforme de fútbol en el fondo del closet. ¿Por qué dejaste de jugar?, le preguntó un día. Porque mamá era la que iba a todos mis partidos. Sin ella ahí no tiene sentido. ¿Y si alguien más fuera a verte jugar? Papá nunca tiene tiempo. Tal vez papá tiene tiempo si sabe que es importante, y tal vez yo también podría ir. Sebastián la miró escéptico. Tú ni siquiera me conoces. Conozco a un niño que ama el fútbol, pero tiene miedo de ser feliz de nuevo porque piensa que eso traicionaría a su mamá muerta. Pero tu mamá querría que jugaras, que fueras feliz. Sebastián lloró entonces, por primera vez en 4 años. Lloró en los brazos de Lupita como el niño que todavía era bajo toda esa armadura de adolescente enojado. La extraño tanto. Todos actúan como si deberíamos superarlo y seguir adelante, pero no puedo. No tienes que superarlo, mi niño. Solo tienes que aprender a vivir con el dolor. Y no tienes que hacerlo solo. Con Valentina fue diferente. La niña era más difícil de alcanzar porque se había encerrado en un mundo de silencio y miedo. Tenía pesadillas cada noche sobre el accidente de su mamá, aunque no había estado presente. Imaginaba escenarios terribles de cómo habría sido. Tenía miedo de salir de casa, de los autos, de cualquier cosa que pudiera causar más pérdida. Las nanas anteriores se frustraban con su timidez extrema y no sabían cómo manejar las pesadillas constantes. Lupita adoptó un enfoque diferente. No forzaba a Valentina a hablar o a acercarse. Simplemente estaba presente, constante, predecible. Cada mañana preparaba el mismo desayuno que Valentina sí comía, avena con miel y plátano. Cada tarde, después de la escuela, tenía galletas recién horneadas y leche esperando. Comenzó a canturrear mientras trabajaba canciones suaves que su propia hija Rosita amaba. Un día, Valentina se acercó tímidamente mientras Lupita doblaba ropa. ¿Esa canción es de tu hija que murió? Lupita se sorprendió, pero no demostró shock. Sí, mi amor. A Rosita le encantaba esta canción. ¿Cómo era? Era hermosa, inteligente, traviesa. Tenía tu edad cuando murió. Le gustaba dibujar, igual que a ti. ¿Viste mis dibujos? Los vi. Dibujas familias, pero siempre borras la cara de la mamá.
Valentina bajó la mirada avergonzada. Es porque no puedo recordar bien cómo era mamá. Cada día me acuerdo menos, y eso me da miedo. Lupita sintió el corazón apretarse. Tomó la mano pequeña de Valentina. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó a su bolso y sacó una fotografía vieja de su familia. Mira, estos son Miguel, Carlitos y Rosita. Al principio, cuando murieron, tenía miedo de olvidar sus caras, sus voces, sus risas, pero aprendí algo importante. ¿Qué? Que no necesitas recordar cada detalle para mantener vivo el amor. El amor vive aquí. Tocó el pecho de Valentina. En tu corazón. Tu mamá vive en cada vez que eres amable, en cada dibujo que haces, en cada vez que abrazas a tu papá o a tu hermano. Pero la extraño tanto. Yo también extraño a mi familia todos los días. Y está bien extrañar. Significa que amamos mucho. ¿El dolor se va algún día? El dolor cambia. Se vuelve más suave, como una herida que cicatriza. Duele menos, pero la cicatriz siempre está ahí, recordándonos que vivimos algo importante. Valentina abrazó a Lupita de repente con fuerza desesperada. ¿Puedo llamarte tía Lupita? Puedes llamarme como quieras, mi amor. Te vas a ir como todas las otras nanas. No me voy a ir, te lo prometo. Las familias que se eligen son tan fuertes como las familias de sangre. Rodrigo comenzó a notar cambios dramáticos en sus hijos. Sebastián volvió al equipo de fútbol de la escuela y estaba jugando mejor que nunca. Valentina empezó a dibujar familias completas con todas las caras visibles, ahora incluyendo una cuarta figura que ella llamaba tía Lupita. Las pesadillas disminuyeron dramáticamente. La casa, que había sido un mausoleo frío, ahora olía a comida casera y sonaba con risas infantiles. Una tarde, Rodrigo llegó temprano y encontró a Lupita en el jardín con los niños. Estaban plantando flores juntos. Estas son caléndulas, explicaba Lupita. En mi pueblo las plantamos para recordar a los que murieron. Son flores de memoria y amor. ¿Podemos plantar algunas para mamá? Preguntó Valentina. Por supuesto, mi amor. ¿Qué tal si plantamos un jardín especial para ella? Algo bonito que podamos cuidar juntos. Rodrigo observó la escena con lágrimas en los ojos. Esta mujer estaba haciendo lo que ningún terapeuta caro había logrado. Estaba ayudando a sus hijos a procesar el duelo de forma saludable, honrando la memoria de Patricia sin quedar atrapados en el pasado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo y Lupita se sentaron en la cocina con café. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mi familia, dijo Rodrigo. No tienes que agradecer. Ellos también me han ayudado a mí. Tener niños que cuidar nuevamente le da propósito a mi vida. Lupita, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras amar a mis hijos cuando perdiste los tuyos? ¿No duele? Lupita sonrió con tristeza. Duele todos los días, pero el amor no se gasta, se multiplica. Amar a Sebastián y Valentina no significa que amo menos a Carlitos y Rosita. Significa que mi corazón creció para incluir más amor. Y honestamente, ellos me han salvado tanto como yo los he salvado a ellos. Eres una mujer extraordinaria. No soy extraordinaria, solo soy una mamá que perdió a sus hijos y encontró otros niños que necesitaban una mamá. ¿Y yo? ¿También me salvaste a mí? Rodrigo preguntó en voz baja. Lupita lo miró directamente a los ojos. Arquitecto, tú te has estado escondiendo del dolor, construyendo torres. Resolviste el problema de los cimientos de tu edificio, honrando a los niños muertos del orfanato. Pero todavía no has honrado tu propio dolor por Patricia. Todavía no te has permitido realmente llorar, sentir y luego sanar. No sé cómo, admitió Rodrigo, del mismo modo que tus hijos están aprendiendo. Día a día, con paciencia, rodeado de personas que te aman. ¿Tú me amas? La pregunta salió antes de que Rodrigo pudiera detenerla.
Lupita no se sorprendió. Te respeto profundamente. Admiro tu dedicación, tu inteligencia, tu capacidad de admitir cuando estás equivocado, y amo a tus hijos con todo mi corazón, pero entre nosotros no sé todavía qué hay. Solo sé que esta familia me ha dado una segunda oportunidad de tener familia, y eso es un regalo que nunca creí volver a recibir. Para mí también eres un regalo, Rodrigo dijo suavemente. Trajiste vida de vuelta a esta casa, a mis hijos, a mí. Los meses siguientes fueron de transformación continua. La Torre Santander avanzaba sin problemas, ahora adelantada al cronograma original. Lupita dividía su tiempo entre supervisar la limpieza y organización de las oficinas de construcción y cuidar la casa y los niños. Pero más que empleada, se había convertido en el corazón de la familia Santander. Organizaba las comidas familiares donde todos se sentaban juntos a platicar del día. Estableció tradiciones nuevas como las noches de películas los viernes y las mañanas de panqueques los domingos. Ayudaba a Sebastián con su tarea y asistía a todos sus partidos de fútbol junto con Rodrigo, quien había reorganizado su agenda para estar presente en la vida de sus hijos. Acompañaba a Valentina a clases de arte y la alentaba a expresar sus emociones a través de sus dibujos. Los tres, Rodrigo, Sebastián y Valentina, empezaron a terapia familiar para procesar apropiadamente el duelo por Patricia. Fue idea de Lupita, quien insistió en que aunque ella podía ayudar, necesitaban también apoyo profesional. El terapeuta quedó impresionado por cómo la familia había avanzado en su sanación, en gran parte por la presencia estabilizadora de Lupita. La comunidad de construcción estaba asombrada por la historia de cómo una empleada doméstica había resuelto el misterio que 8 ingenieros no pudieron. Revistas especializadas querían entrevistar a Lupita, pero ella rechazó toda publicidad. Yo no hice nada especial, insistía. Solo presté atención a lo que otros ignoraban. Pero Rodrigo sabía la verdad. Lupita poseía una sabiduría que no venía de libros o títulos académicos, sino de experiencia de vida, de haber sufrido profundamente y haber elegido transformar ese sufrimiento en compasión. Cuando la torre finalmente fue inaugurada 18 meses después, con tremendo éxito profesional y financiero para Rodrigo, él insistió en que Lupita estuviera en la ceremonia oficial. Esta torre se construyó porque una mujer tuvo el valor de sugerir que antes de construir hacia arriba, necesitábamos sanar hacia abajo, dijo en su discurso. Lupita Morales me enseñó que los mejores cimientos no son de acero y concreto, sino de respeto, memoria y amor. El memorial para los 23 niños del orfanato fue instalado prominentemente en el lobby principal de la torre, donde todos los visitantes podían verlo. Se convirtió en un símbolo poderoso de cómo el progreso y la memoria pueden coexistir, cómo lo nuevo no tiene que borrar lo viejo, sino honrarlo. Pero el verdadero memorial que Lupita construyó no fue de bronce y mármol, fue la familia que ayudó a sanar. Una noche, exactamente 2 años después de que Lupita llegó por primera vez a la oficina de construcción, Rodrigo reunió a sus hijos en la sala. «Niños, necesito hablarles de algo importante». Sebastián y Valentina se miraron nerviosos. «¿Qué pasa, papá?» «Nada malo. Al contrario. Quiero preguntarles algo. ¿Cómo se sentirían si le pidiera a tía Lupita que se quedara con nosotros para siempre? No como empleada, sino como parte de nuestra familia». Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿Como mamá?» «Nunca nadie va a reemplazar a su mamá», aclaró Rodrigo. «Ella será siempre su primera mamá, la que les dio la vida. Pero Lupita podría ser una segunda mamá, la que los está ayudando a vivir esa vida plenamente». Sebastián, ahora de 14 años y mucho más maduro, preguntó, «¿La amas, papá?» «Sí, la amo. Amo su sabiduría, su bondad,
su dedicación a ustedes. Amo cómo transformó nuestra casa de museo triste en hogar feliz, pero solo haré esto si ustedes están de acuerdo. Valentina corrió hacia Lupita, que estaba escuchando desde la cocina con lágrimas en los ojos. Tía Lupita, di que sí. Por favor, quédate con nosotros para siempre. Sebastián se acercó más tímidamente, pero con igual sinceridad. Mamá habría querido que fuéramos felices, y somos felices contigo aquí. Eres familia. Rodrigo se arrodilló frente a Lupita y sacó un anillo sencillo pero hermoso. Lupita Morales, llegaste a mi vida como empleada, pero te convertiste en mi salvación. Salvaste mi proyecto, mi familia y a mí mismo. Me harías el honor de ser mi esposa y la madre de mis hijos. No estoy pidiéndote que olvides a Miguel, Carlitos y Rosita. Estoy pidiéndote que agrandes tu corazón para incluirnos a nosotros también. Lupita lloró abiertamente. Rodrigo, yo soy solo una empleada doméstica sin educación. Tú eres arquitecto exitoso, millonario. ¿Qué va a decir la gente? Que soy el hombre más afortunado del mundo porque encontré a una mujer que valora lo que realmente importa. La familia, el amor, la memoria, el respeto. Eres más sabia que todos los ingenieros que contraté. Eres más valiosa que todos los títulos universitarios. Eres exactamente quien necesitamos. Sí, susurró Lupita. Sí, acepto ser tu esposa y la mamá de estos niños hermosos. La boda fue sencilla pero llena de significado. Se casaron en la misma iglesia donde meses antes se había realizado el memorial para los niños del orfanato. El párroco, el mismo que dirigió aquella ceremonia, habló sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, cómo la pérdida puede transformarse en nueva vida. Lupita llevó 2 ramos, uno que lanzó tradicionalmente a las invitadas y otro que colocó en una tumba antes de la ceremonia, en la tumba donde estaban enterrados Miguel, Carlitos y Rosita. Gracias por el amor que me dieron, susurró. Gracias por enseñarme a amar. Ahora tengo otra familia que cuidar, pero ustedes siempre estarán aquí. Colocó flores frescas y agregó, Rosita, Carlitos, van a tener hermanitos que cuidar desde el cielo, Sebastián y Valentina. Ámenlos como sé que habrían amado si hubieran vivido. En la recepción, Sebastián dio un discurso que hizo llorar a todos. Cuando murió mamá Patricia, pensé que nunca más seríamos familia completa. Pensé que el amor se había terminado. Pero tía Lupita, mamá Lupita, nos enseñó que el amor nunca se termina, solo se transforma. Nos enseñó que podemos amar a mamá Patricia, que está en el cielo, y a mamá Lupita, que está aquí en la tierra. Nos enseñó que familia no es solo sangre, es elección, y elegimos ser familia. Valentina agregó con su vocecita, mamá Lupita me enseñó que cuando alguien muere se convierte en estrella que nos protege. Así que tenemos muchas estrellas protegiéndonos, mamá Patricia y los hijos y esposo de mamá Lupita. Somos la familia más protegida del mundo. Los años siguientes fueron de plenitud para la familia Santander Morales. Rodrigo expandió su empresa constructora, pero nunca volvió a obsesionarse con el trabajo al punto de descuidar a su familia. Cada proyecto nuevo que iniciaba primero investigaba la historia del terreno, honraba lo que había existido antes y solo entonces construía hacia adelante. Se convirtió en referente de construcción ética y consciente, citado en conferencias por su enfoque holístico que consideraba no solo ingeniería, sino también historia, memoria y comunidad. Pero siempre acreditaba a Lupita como la verdadera visionaria detrás de esta filosofía. Sebastián creció para convertirse en futbolista profesional, pero también estudió trabajo social, inspirado por la historia de su mamá Lupita. Quiero ayudar a familias rotas como éramos nosotros, explicaba. Valentina se convirtió en artista talentosa
cuyas obras exploraban temas de pérdida, memoria y sanación. Su primera exhibición importante se tituló Dos Madres, una colección de pinturas y dibujos que exploraban cómo era amar y ser amada por dos madres, una en el cielo y una en la tierra. Fue un éxito crítico y comercial que la lanzó a carrera prometedora. Lupita y Rodrigo tuvieron dos hijos propios, gemelos que nombraron Miguel y Patricia, honrando ambas las familias que habían perdido. Sebastián y Valentina adoraban a sus hermanitos menores y los cuidaban con devoción especial. Lupita nunca dejó completamente su identidad como trabajadora doméstica. Aunque ahora era esposa de millonario y no necesitaba trabajar, estableció una fundación llamada Empleadas con Propósito, que proporcionaba capacitación, apoyo legal y recursos para empleadas domésticas en situaciones difíciles. El trabajo doméstico es noble y necesario, insistía. Las mujeres que cuidan hogares y familias merecen respeto, dignidad y oportunidades. La fundación ayudó a miles de empleadas a mejorar sus condiciones laborales, obtener educación y, en muchos casos, convertirse en pequeñas empresarias. Cada mujer que ayudaban recibía la misma sabiduría que Lupita llevaba en el corazón. Tu valor no está determinado por tu posición social, sino por tu carácter, tu dedicación y tu capacidad de amar. La Torre Santander se convirtió en uno de los edificios más icónicos de Polanco, pero lo que realmente la distinguía no era su arquitectura impresionante o sus inquilinos prestigiosos, sino el memorial en su lobby. Miles de personas cada año se detenían a leer los nombres de los 23 niños, reflexionando sobre cómo el progreso debe honrar el pasado, no borrarlo. Se convirtió en lugar de peregrinaje para personas procesando duelo, encontrando consuelo en la historia de cómo algo hermoso puede construirse sobre dolor reconocido y honrado. En el 10º aniversario de cuando Lupita llegó por primera vez a la obra como simple empleada de limpieza, Rodrigo organizó una celebración especial. Reunió a todos los obreros originales que habían trabajado en la torre, los ingenieros que finalmente completaron el proyecto exitosamente, los vecinos que habían compartido historias del viejo orfanato, las monjas ancianas y, por supuesto, su familia completa. Hace 10 años, comenzó su discurso, 8 ingenieros no pudieron resolver un problema que parecía imposible. No porque no fueran inteligentes o capaces, sino porque estaban buscando respuestas técnicas a un problema espiritual. Una empleada doméstica sin título universitario lo resolvió porque entendía algo fundamental. Antes de construir hacia arriba, necesitas sanar hacia abajo. Antes de avanzar hacia el futuro, necesitas honrar el pasado. Y lo más importante, la verdadera sabiduría no viene de libros, viene de haber vivido, sufrido y elegido transformar ese sufrimiento en compasión, señaló el memorial. Estos 23 niños murieron hace décadas en tragedia terrible. Fueron olvidados, borrados, ignorados, hasta que Lupita insistió en que merecían ser recordados. Ese acto simple de humanidad y respeto no solo permitió construir esta torre, permitió reconstruir mi familia rota, darles a mis hijos una segunda madre y darme una segunda oportunidad de amor. Todo porque una mujer humilde tuvo el valor de decir, antes de construir algo nuevo, sanemos primero lo viejo. Lupita tomó el micrófono, claramente emocional. Cuando llegué aquí hace 10 años, yo era una viuda quebrada, tratando de sobrevivir día a día. Había perdido todo, mi esposo, mis hijos, mi hogar, mi identidad como madre. Pensaba que mi vida había terminado a los 35 años, pero Rodrigo, Sebastián y Valentina me enseñaron que la vida puede comenzar de nuevo en cualquier momento si abrimos el corazón.
Los 23 niños del memorial me enseñaron que el amor nunca muere, solo se transforma. Y todos ustedes, señaló la audiencia, me enseñaron que hay dignidad en todo trabajo honesto, poder en la humildad, y que a veces las soluciones más complejas requieren simplicidad básica, respeto, memoria, amor. Se volteó hacia el memorial. Gracias, niños, por permitirme honrarlos. Gracias por enseñarnos que los olvidados de la historia merecen ser recordados. Gracias por mostrar que cuando honramos el dolor del pasado, liberamos bendiciones para el futuro. Luego miró a su familia. Rodrigo con lágrimas en los ojos. Sebastián y Valentina, ahora adultos exitosos. Los gemelos pequeños, Miguel y Patricia, jugando a sus pies. Y gracias a mi familia, mi segunda familia, por elegirme cuando yo me sentía desechable, por amarme cuando me sentía sin valor, por enseñarme que el amor es infinito y puede incluir a todos, los vivos, los muertos, los del pasado y los del futuro. La historia de Lupita Morales se convirtió en leyenda urbana en Ciudad de México. La empleada doméstica que resolvió el misterio de ingeniería que expertos no pudieron descifrar. Pero quienes conocían la historia completa sabían que el verdadero milagro no fue resolver el problema de construcción, fue reconstruir familia rota, sanar corazones traumatizados y demostrar que el valor de una persona no está determinado por su educación formal o posición social, sino por su sabiduría, compasión y capacidad de amar incondicionalmente. En su oficina, Rodrigo mantenía enmarcada la primera fotografía de la ceremonia memorial hace 10 años. Lupita, de pie frente al terreno vacío, rodeada de flores y velas, leyendo los nombres de los 23 niños, mientras los obreros escuchaban respetuosamente. Debajo había inscripción que él mismo escribió. El día que una empleada doméstica me enseñó que la ingeniería más importante no construye edificios, construye puentes entre corazones rotos y segundas oportunidades. Cada vez que algún cliente o colega visitaba su oficina y preguntaba por la foto, Rodrigo contaba la historia completa. Muchos inicialmente venían buscando los secretos técnicos de cómo resolvió el problema estructural. Pero todos se iban reflexionando sobre sus propias vidas, sus familias, las memorias que habían ignorado, los dolores que no habían sanado, las personas humildes a quienes habían subestimado. Lupita continuó viviendo con humildad, pese a la riqueza que ahora poseía. Todavía cocinaba ella misma para su familia, insistiendo en que el amor entra por la cocina. Todavía mantenía el jardín de caléndulas que plantó con los niños años atrás, ahora expandido para incluir secciones dedicadas a Patricia y a Miguel, Carlitos y Rosita. Se convirtió en abuela presente y amorosa cuando Sebastián tuvo su primera hija. La nombraremos Guadalupe, anunció Sebastián, en honor a la abuela que nos salvó a todos. Cada aniversario del día que murieron Miguel y sus hijos, Lupita visitaba sus tumbas con toda la familia Santander. Rodrigo, los niños, todos iban a honrar a las personas que nunca conocieron, pero que habían formado parte esencial de la historia familiar. Gracias, Miguel, Rodrigo siempre decía, por amar a Lupita de tal forma que ella aprendió cómo amar profundamente. Gracias por enseñarle el valor de la familia. Estamos cuidando de ella ahora. Los niños, incluso los pequeños Miguel y Patricia, que llevaban nombres de las personas muertas, dejaban flores y dibujos. Son nuestros ángeles guardianes también, explicaba Valentina a sus hermanitos menores. Murieron para que mamá Lupita estuviera disponible cuando la necesitábamos. Es triste, pero también es hermoso cómo funciona el destino. En reuniones de su fundación, empleadas con propósito, Lupita siempre concluía sus presentaciones con la misma reflexión. Nunca subestimen el poder de prestar atención. Los 8 ingenieros que fracasaron antes que yo eran brillantes, educados,
capaces. Pero estaban tan enfocados en datos técnicos que ignoraron lo obvio. Había dolor no sanado en ese lugar. Dolor que necesitaba reconocimiento antes que soluciones. En sus propias vidas, en sus familias, en sus trabajos, miren más allá de lo obvio. Pregunten, ¿qué dolor está oculto aquí? ¿Qué memoria necesita honrarse? ¿Qué herida necesita sanar antes de que podamos construir algo nuevo? Esta sabiduría resonaba especialmente con otras empleadas domésticas que, como Lupita había sido, a menudo eran invisibles en los hogares donde trabajaban. Ustedes ven cosas que otros no ven, les recordaba. Ven la soledad del niño rico con 1000 juguetes pero sin atención. Ven el matrimonio que se desmorona detrás de fachada perfecta. Ven al anciano que todos ignoran. Su posición les da acceso a verdades que personas poderosas esconden. Úsenlo sabiamente, compasivamente, para ayudar cuando puedan. 20 años después de aquel lunes lluvioso, cuando Lupita llegó por primera vez a la construcción problemática, la Torre Santander seguía siendo exitosa y el memorial a los 23 niños seguía siendo visitado por miles cada año. Pero el verdadero legado de Lupita no estaba en bronce y mármol, estaba en Sebastián, ahora trabajador social exitoso que ayudaba a familias traumatizadas por pérdida. Estaba en Valentina, artista reconocida cuyas obras exploraban temas de memoria, sanación y amor familiar. Estaba en los gemelos Miguel y Patricia, creciendo rodeados de amor y conociendo desde pequeños el valor de honrar el pasado mientras se construye el futuro. Estaba en los miles de empleadas domésticas que pasaron por programas de su fundación y mejoraron sus vidas. Estaba en cada familia que visitó el memorial y decidió sanar sus propios dolores ocultos. Y estaba en Rodrigo, quien aprendió que el verdadero éxito no se mide en torres construidas, sino en corazones sanados. Una tarde de domingo, reunidos todos en el jardín de caléndulas, Lupita observó a su familia extendida. Rodrigo con canas pero feliz. Sebastián jugando fútbol con sus hijos, Valentina pintando en un caballete mientras sus propios niños corrían alrededor, los gemelos ya adolescentes ayudando a servir la comida, y supo con certeza absoluta que había encontrado su propósito. No había sido casualidad que aquel lunes lluvioso llegara a aquella construcción problemática. No había sido coincidencia que ella, quien había perdido todo, fuera exactamente la persona que podía enseñar sobre pérdida, memoria y sanación. El universo, Dios, el destino, como quiera llamarse esa fuerza misteriosa que guía vidas, había colocado a una empleada doméstica humilde exactamente donde se necesitaba su sabiduría específica. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Rodrigo, acercándose con 2 vasos de limonada. En que 8 ingenieros fracasaron porque buscaban respuestas técnicas a problema espiritual. Pero yo también habría fracasado si hubiera llegado antes de perder a Miguel y mis hijos, antes de aprender sobre dolor y sanación. El timing fue perfecto. Llegué exactamente cuando tenía la sabiduría necesaria y cuando esta familia necesitaba exactamente lo que yo podía ofrecer. El dolor te preparó para tu propósito, reflexionó Rodrigo. Exactamente. Y ahora entiendo por qué tuve que sufrir tanto, no porque mereciera castigo o porque el universo fuera cruel, sino porque había familias esperándome que necesitaban a alguien que entendiera su dolor desde adentro, no desde afuera. Necesitaban a alguien que hubiera estado en el fondo del pozo y encontrado la salida. Esa persona era yo. Rodrigo la abrazó. Y nosotros tenemos el privilegio de ser la familia que recibió tu sabiduría ganada con tanto sufrimiento. Nunca lo tomaremos por sentado. Mientras el sol se ponía sobre el jardín lleno de familia,
Risas, amor y caléndulas floreciendo en memoria de los ausentes, Lupita supo que su vida había tenido significado profundo. Había perdido su primera familia, pero había ganado una segunda. Había sufrido tremendamente, pero había transformado ese sufrimiento en compasión que sanó a otros. Había sido solo una empleada doméstica en los ojos del mundo, pero había logrado lo que expertos con títulos prestigiosos no pudieron: resolver problemas honrando memorias, sanar dolores con amor y construir futuros respetando pasados. La Torre Santander seguiría elevándose por décadas, símbolo visible de éxito arquitectónico. Pero el verdadero monumento que Lupita Morales construyó fue invisible a ojos externos. Una familia reconstruida con amor, niños sanados de trauma, un hombre que aprendió a vivir de nuevo, una comunidad que aprendió a honrar su historia, y cientos de mujeres que descubrieron dignidad en su trabajo y propósito en sus vidas. Y todo comenzó porque una mujer humilde tuvo el valor de sugerir algo radical. Antes de construir hacia el futuro, sanemos primero el pasado. Antes de resolver problemas técnicos, atendamos heridas espirituales. Y que el verdadero poder no viene de títulos o dinero, sino de sabiduría ganada a través de haber vivido, sufrido profundamente y elegido transformar ese dolor en amor que multiplica y sana. ¿Y tú, crees que existe una sabiduría especial en las personas que han sufrido y sanado? ¿Que a veces las soluciones más complejas requieren humanidad simple? ¿Que el valor de una persona no está en su título, sino en su corazón? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.